Gracias. Una primera lectura nos encantaría tener de su parte respecto a la iniciativa de la consulta popular. Ya se ha generado el debate y se han abierto algunos espacios, ¿no?, para ir analizando, viendo las líneas que se consideran positivas, lo que se podría agregar. ¿Qué piensa César Ron con toda la experiencia que tiene, con esa visión como ciudadano, como empresario que siempre será y por supuesto como ex congresista de nuestro país? Gracias, Alberto. El gobierno nacional ha jugado la única carta que tiene en la mano. Y la única carta que tiene en la mano el gobierno era llamar a una consulta popular de enmiendas constitucionales, aplicando el artículo 441 de la Constitución. ¿Por qué enmiendas? Porque el gobierno, al no tener fuerza política, no tener mayoría en la Asamblea, ha buscado hacerle una consulta al pueblo para que estas enmiendas no pasen por la Asamblea. Y una vez que el pueblo las apruebe, después de que tengan un dictamen favorable de constitucionalidad de la Corte Constitucional, entonces pasarían al registro oficial. Esa es la realidad. Se quedan en el tintero reformas importantes para la gobernabilidad. Y aquí pues yo quiero rescatar las declaraciones del día de ayer del ministro del Interior, del ministro de Gobierno. De gobierno. El ministro de Gobierno manifiesta pues que estarían pensando en ampliar la consulta un par de preguntas más. Bueno, yo espero que ese par de preguntas más sean unas preguntas de fondo que nos lleven a una reforma política sin miedo, jugándose el gobierno, que tienen incluso dictamen de la Corte Constitucional, porque esta es la iniciativa ciudadana que fue negada por la Asamblea anterior y que perfectamente al tener dictamen de la Corte Constitucional se puede consultarle al pueblo. Ese es deber y obligación del Ejecutivo hoy en la instancia que nos encontramos. Y de ser aprobada por el pueblo ecuatoriano, pasa la pelota, pasa la responsabilidad a la Asamblea Nacional, que tendrá que cumplir con el orden y mandato que le dé el pueblo ecuatoriano de hacer esa reforma política para buscar la gobernabilidad del país, porque si no, no estamos resolviendo nada. ¿En qué sentido? En eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Reforma política. Segundo, disminuir el tamaño de asambleístas de 137 a 95. Ese es lo que dice el dictamen. Tercero, y crear una bicameralidad con una Cámara Alta de 30 nacionales. Y finalmente, elecciones en segunda vuelta electoral para poder tener acuerdos, mayoría y buscar la gobernabilidad del país. Claro, y vale hacer esa precisión, ¿no? Justamente el titular de la cartera de gobierno, Francisco Jiménez, ayer decía eso, ¿no? Hay la posibilidad de que se agreguen un par de preguntas más. Luego el ministro Arosemena, titular de Economía, en cambio, decía también que él pensaba que incluso se podría agregar una de parte de su portafolio, algo que tenga que ver con el tema de la producción, con los temas laborales, ¿no? Son temas importantísimos. Ahora usted anota, César, algo fundamental, que es tan importante, pero a su vez también tan difícil para que el ciudadano de pie lo vaya digiriendo. El tema de la gobernabilidad, de la institucionalidad que necesitamos justamente cimentar, rescatar en algunos casos. ¿Cómo más o menos se podría darle forma a esta? Se requiere también, por un lado, información para que el ciudadano entienda, termine de entender de qué se trata este conjunto de propuestas. ¿Cómo lograr que no se lleve esta iniciativa a lo que ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, en que los mandatarios hacen propuestas que son fundamentales, ¿no?, para el país, pero los plebiscitos, las consultas terminan siendo pues jornadas de calificación del gobierno de turno? Eso es lo que hay que evitar, Alberto, que sea un plebiscito de rechazo o de aprobación del gobierno, porque no se trata de eso. Muchos dicen, ¿por qué ha hecho ahora la consulta el gobierno? Bueno, ahora es cuando la puede hacer. Que está en niveles muy bajos de popularidad, sí, es verdad. Pero ¿y entonces cuándo hace la consulta Ujú. popular? Nunca. Y yo creo que es fundamental jugársela por el país, hacer la consulta y preguntarle al ciudadano cuál es su futuro. El pueblo ecuatoriano es sabio. Al pueblo ecuatoriano hay que explicarle bien. Si bien todas estas reformas, no son reformas, sino enmiendas, y la reforma, es decir, si se hace lo que estamos comentando, tendríamos 8 preguntas de enmienda que no van a la Asamblea y una pregunta de reforma que sí tiene que ir a la Asamblea.
Entonces al pueblo ecuatoriano hay que explicárselo bien. El pueblo ecuatoriano es sabio y comprende y sabe que la asamblea no funciona. Entonces cuando usted le pregunta al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con reducir el tamaño de la asamblea de 137 a 95, el pueblo va a votar que sí, porque el pueblo entiende esta reforma. Cuando usted al pueblo le explica que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y que hay que establecer en la Asamblea un control político cruzado para que la Cámara Baja nomine y la Cámara Alta designe los funcionarios, ¿no?, que vienen de las ternas del Ejecutivo, entonces el pueblo ecuatoriano entiende. Hay que subir la vara también de la calidad de legisladores. Entonces, desde ahí ya jugarán los temas de experiencia, porque la propia Corte Constitucional manifestó que era discriminatorio pedir título académico. Entonces, estamos en una situación tan grave que usted pide el título académico para ser juez, doctor en jurisprudencia, pide PhD para ser profesor de la universidad, y resulta que para ser legislador, que es el que hace las leyes, nada, 18 años y no tener problemas con la justicia. Entonces Claro. tenemos que subir la calidad de la legislatura para mejorar las leyes, para mejorar el país. Y finalmente el tema de las elecciones en segunda vuelta es fundamental para tener acuerdos políticos de gobernabilidad. El Claro. modelo político en el Ecuador está agotado. Después del regreso a la democracia, que son 40 años, la unicameralidad está agotada. Y déjeme decirle algo, Alberto. El Ecuador en sus 200 años de vida republicana tiene 19 constituciones, es decir, una cada 10 años y medio aproximadamente. De las 19 constituciones, 13 son bicamerales y solo 6 unicamerales. Es decir, el país ha tenido una tradición bicameral. Y viendo que esto no funciona, porque la asamblea se convierte pues en el plato apetitoso de los partidos políticos que siguen pues aprovechándose, ¿no?, y secuestrando al Ejecutivo, eso es lo que tenemos que cambiar para que el país avance. Si no, no hay futuro. Claro, oiga, y finalmente de mi parte, ¿no? Y ahí también dos cositas que son fundamentales, ¿no? Hay que buscar el mecanismo para ciudadanizar esta consulta, para que sea percibida como eso, ¿no? No como un tema del gobierno de Guillermo Lasso, sino como la necesidad del pueblo, por un lado, comprometer también, ver quiénes están realmente comprometidos con el país. Y digo esto porque hay que abrir foros a nivel de los gremios empresariales, sindicales, de la academia, de los medios de comunicación, abrir esos espacios también para poder llevar toda esa información a la ciudadanía. Y en lo estratégico el gobierno debería aprovechar también el hecho de que ya saltan las voces de los que se ven amenazados, en este caso los capos, dueños, propietarios de los partidos políticos, ¿no?, que están desgastados y que ya salen a hacer campaña en contra, al igual que ese sector minoritario radical del mundo indigenista, que también se puede capitalizar muy positivamente, porque precisamente son la gente que ya ante los ojos de los ecuatorianos tienen las tesis perversas de privilegiar sus intereses, ¿no? Así es, Alberto. No nos representa. La CONAIE representa al sector indígena del país. Estamos hablando que es un 7-8% de la población. No nos representa a todos. Y es un error político del gobierno haberse sentado en unas mesas de diálogo solo con un sector de la sociedad, cuando debió haberse sentado con todos los sectores sociales y económicos productivos del país para buscar un acuerdo nacional, que ahí sí tenga pues un amplio acuerdo nacional, espectro, ¿no es cierto?, que sirva para todos los ecuatorianos, no para un sector importante, sí, pero un sector totalmente minoritario, y además se opone a todo. Ya han salido sus líderes a decir que se oponen a la consulta, ¿no? Creo que todavía no han leído ni las preguntas y ya Así se es. oponen a la consulta, ¿no? Temas básicos de seguridad para que las Fuerzas Armadas y para que el Ejecutivo deje de hacer los decretos de excepción a cada instante para poder combatir a la delincuencia organizada en las calles, y que las Fuerzas Armadas puedan unirse a la policía en ese esfuerzo que debemos tener todos los ecuatorianos para controlar el secuestro, el narcotráfico, el terrorismo y todo lo que estamos viviendo en el país el día de hoy. Entonces, estos son temas fundamentales para la vida del país. Y como usted, Alberto, lo ha dicho perfectamente, hay que sociabilizar, hay que explicarle al pueblo. El pueblo sabe, pues, porque todos los días les matan en la calle a sus hijos. El dolor de las familias del pueblo lo comprende.
El Claro, pueblo lo sabe comprende, pero hay que la explicarle. que la vacuna no nos deja vivir. Claro, Entonces el pueblo entiende esta situación y va a apoyar una reforma de esta naturaleza. hay que explicarle a fondo nomás, ¿no? Todo el contenido. Permítame que Jaime Velázquez tiene otras consultas para usted. Estamos dialogando, Jaime, con el ingeniero César Ron Hervas. Gracias, Alberto. ¿Cómo le va, César? ¿Qué es su vida? Buenos días. La verdad es que, Jaime, buen día. escuchándolo, y obviamente una de las preguntas que se hacía el día de ayer en este panel era si el gobierno prefiere hacerlo antes o después de las elecciones o en las elecciones de febrero. Y hoy salió en un medio de comunicación diciendo que la estrategia era tratar de adelantar la consulta antes del 5 de febrero. Como estrategia me parece correcto. No sé cómo lo ve usted. Yo estoy totalmente de acuerdo, que no se mezcle con la campaña política. Okay, Primero con la política. Pero sí le va a alcanzar, o sea, el tiempo para poder llegar antes, ¿sí? Está justo, podría ser de cara a finales de diciembre o en la primera quincena de enero antes de que empiece la campaña electoral, que es de 45 días. Entonces, podría jugarse con los tiempos si es que la Corte Constitucional pues también agilita su dictamen constitucional y si el gobierno también concreta cuáles son esas una o dos preguntas adicionales que quiere hacer, si es que se abraza del dictamen que tiene la Corte Constitucional para hacer una pregunta de reforma política que allanaría el camino y permitiría pues avanzar rápido en el proceso de consulta. Entonces me parece muy bien que el gobierno trate al menos de impulsar esta consulta popular antes de las elecciones. Lo otro que se cuestionaba en muchos medios de comunicación, inclusive en este panel, es la ciudadanización de las preguntas. ¿Usted cree que que sí se han ciudadanizado o realmente no? Bueno, poco. Es que estos temas son abstractos, son difíciles. Cuando usted al pueblo ecuatoriano le explica pues de esto que estamos hablando, de la reforma política para la gobernabilidad, el pueblo se pierde, ¿no? Entonces hay que explicarlo bien. Cuando usted explica ya al detalle, pues como lo hemos hecho el día de hoy, la gente entiende perfectamente bien. Entonces aquí hay que tener un trabajo de relojero, de explicar bien a qué es lo que se quiere, a dónde se quiere llegar, qué es lo que necesita el país. El país como está no funciona y hay muchas más reformas que tienen que hacer, pero al menos estas básicas, elementales, que permitan la gobernabilidad, que nos permitan a los ecuatorianos tener esperanza de cambio, de futuro, estas hay que explicarle bien al pueblo ecuatoriano. Clarísimo, César. Y finalmente, antes de darle paso a Ramiro, en el tema específicamente de las preguntas, una de las cosas que lo decía Ramiro con mucha razón es el tema de la comunicación, y como lo estamos señalando, es decir, esta comunicación debe ser tan liderada por el gobierno, porque son los quienes están poniendo las preguntas a la ciudadanía, pero realmente es una de las falencias más graves del gobierno, es decir, no saber comunicar ni los logros, ni salir de una crisis comunicando cómo salió. ¿Usted está de acuerdo con esa posición? Totalmente de acuerdo. Esta es una responsabilidad del gobierno, comunicar bien y jugársela, porque esta consulta la está planteando el gobierno al país para hacer cambios importantes en la institucionalidad del país. Entonces se la tiene que jugar y tiene que comunicar bien para tener éxito. Clarísimo, se le paso a Ramiro Cepeda. Adelante. César, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Qué gusto, Ramiro. Buen día. Buen día. César, a ver, veamos, para que nos enseñaban en la Católica, para tener éxito en un juicio hay que tener la razón, saberla exponer y que te la quieran reconocer. Y eso decía Couture. El tema va por lo siguiente. Las falencias del gobierno han sido las siguientes. En el escenario político es indiscutible que su accionar ha dejado mucho que desear. En los temas de oportunidad siempre ha sido lento. Por tanto, las decisiones han sido tomadas a destiempo. La comunicación, como ya la notaste previamente, ha sido una debilidad manifiesta. Y la parte del análisis jurídico también ha sido una falencia dentro del gobierno. Esta consulta tiene estos 4 elementos de los cuales el gobierno ha sido débil. ¿Qué nos garantiza que va a tener un buen resultado? Pues primero, el primer escollo no es el pueblo, el primer escollo no es que lo entienda el pueblo. El primer escollo es que la Corte Constitucional califique las preguntas como enmienda, reforma o de accionar de una constituyente.
y luego después de calificadas, califique el contenido de las preguntas si son constitucionalmente procedentes. Tiene 2 peleas en la Corte Constitucional antes de llegar a la cancha del pueblo. ¿Cómo lo ves tú de que esto pueda tener viabilidad si estos 4 elementos que te han anticipado no son, en el mejor de los casos, la expertise del actual régimen? Mira, Ramiro, tu análisis es el adecuado y el correcto, esa es la historia. Pero nosotros estamos llamados a cambiar la historia. El momento que el gobierno plantea una consulta popular de enmiendas, primero está jugando la única carta política que tiene. Enmiendas porque no tengo fuerza política para ir a una asamblea, ¿no es cierto?, a hacer reformas, porque la asamblea no me va a pasar la reforma. Por esa razón es que hablaba yo de la necesidad de que se haga una pregunta de reforma que tiene un dictamen favorable de la Corte Constitucional para avanzar con responsabilidad en la gobernabilidad del país. Ahora bien, todo esto que estamos hablando, efectivamente, el primer escollo, el primer paso, es pasar el examen de constitucionalidad de parte de la Corte Constitucional. Y ahí pues tiene que ir a hacer los deberes el ministro de Gobierno. Tiene que ir, tiene que explicar, tiene que cabildear, tiene que hablar, tiene que ir a la Corte Constitucional con su equipo constitucionalista para poder avanzar en la consulta, para que las preguntas sean aprobadas, porque la Corte de hecho al menos cambiará algunos textos, alguna redacción, algo hará la Corte, no es que le va a aprobar tal cual, la Corte hará cambios y entonces ver que esos cambios pues sean mejorados, porque de eso se trata, que se mejore la consulta, que se mejoren las preguntas, que se mejoren los textos, que se aclaren los textos para que esta consulta tenga viabilidad. Entonces ahí tiene que hacer un trabajo el gobierno. El gobierno ha tomado este camino de la consulta popular y tiene que asumirla con absoluta responsabilidad. Estoy de acuerdo con usted, César. Y solo para cerrar la entrevista, voy a dar mi opinión y se la voy a consultar a usted sobre la oportunidad de la consulta si esta se da. Para mi criterio debe ser posterior a las elecciones seccionales. Primero porque los tiempos creo que no van a alcanzar. Segundo, para quitar del discurso de la contienda electoral seccional el tema de la consulta. Tercero, para que en el espacio que medie entre la elección de autoridades, dignidades seccionales y la consulta sea como pasar de la primera a segunda vuelta, y los partidos van a estar preocupados que no se les roben los candidatos a concejales, alcaldes, y van a dejar libre el camino para que la consulta tenga la menor contaminación política y la mayor ciudadanización necesaria para que pueda tener éxito. Esta estrategia, ojalá la comparte al régimen, yo no sé qué le parece a usted. Bueno, a mí me parece muy interesante, Ramiro. Coincidimos plenamente que no debe ser la consulta mezclada con la campaña política y peor, impulsarse el mismo día de las elecciones seccionales. Eso sería muy grave. Ojalá den los tiempos para que sea antes. Pero si los tiempos no dan, y ahí viene ya su planteamiento, lo correcto es hacerlo después, para que no se mezcle con la política, con la campaña, para que la consulta popular sea bien entendida por todos los ecuatorianos, bien difundida, y podamos hacer las enmiendas y las reformas que necesitamos en el país. César, muchas gracias por habernos atendido a esta hora de la mañana, siempre conceptos claros que adornan y acompañan esta mesa de diálogo. Que tenga un buen día, César. Gracias, buenos días. Alberto. Claro que sí, con la experiencia de siempre, ¿no? Parlamentario de larga data, empresario.